esperar, ¿no? Entonces cuando tú compras un carro, tú quieres saber qué condiciones tiene el carro, si te va a durar, si sirve, si no sirve, ¿no? Entonces cada cosa que nosotros hacemos, siempre queremos saber qué es de esperar, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que nosotros necesitamos llevar ese proceso, ¿no? Y en el caso del bautismo es lo siguiente, dice, ¿qué es el bautismo en aguas? ¿Sabes? Muchas veces ustedes han visto personas que la sumergen, que van a la playa y todo ese proceso que es algo muy hermoso. Dice, el bautismo en aguas es un acto de fe, de obediencia y un testimonio externo de lo que está sucediendo internamente. Número uno, el bautismo significa algo que es un acto de fe, algo que tú crees. Tú sabes, algo que dice Jesús, dijo que ustedes tenían que bautizarse, todos nos teníamos que bautizar, pero es un acto de fe en nuestras vidas. Tú sabes, no significa que desde el momento que tú te metes al agua, tú dices, wow, yo soy, aquí he cambiado, soy más rubio, soy más alto, soy más flaco. No, no sucede eso, sino que es algo internamente de nuestro corazón, de nuestra vida espiritual. Entonces es un acto de fe, pero ahora vamos a ver por qué es un acto de fe. Dice, de obediencia. Porque cuando nosotros nos bautizamos, la obediencia viene por lo que Jesús nos ha mandado. Más adelante dice que un versículo que Jesús nos dijo que vayan por el mundo, predican el evangelio y bauticen a todas las personas. Entonces es algo que Jesús nos mandó a hacer a cada uno de nosotros, bautizarnos. ¿Por qué? Porque Jesús cuando murió, Jesús dijo, ustedes cuando ustedes se bauticen, significa que eso es algo que representa a Jesús en su muerte. Cuando Jesús murió, murió y Él resucitó en la cruz, ¿no? Es lo mismo que nosotros vamos a hacer, ¿sabes? Desde el día que nosotros nos bautizamos hasta el día que nosotros venimos y salimos del agua, por fe somos nuevas personas. Por fe Dios nos ha cambiado, Dios nos ha dado una nueva vida. Y dice que es algo externo, pero que está sucediendo algo internamente en nuestras vidas. Entonces, tú sabes, número uno es un acto de fe, que tú crees que cuando tú vas al agua, eso es algo que Jesús nos mandó, que dice que nosotros vamos a hacer nueva creación, nueva criatura. Es decir, cuando nosotros nos metemos al agua y volvemos a salir, Jesús ha cambiado nuestras vidas, nos ha dado una nueva vida espiritual. Número uno, nos ha dado una vida espiritual nueva, somos unas nuevas personas. ¿Por qué? Porque representa que Jesús murió en la cruz y que Jesús resucitó. Entonces, cuando tú te paras ahí, tú te metes al agua, esa persona que era antes cambia y sale una persona nueva que Jesús nos ha entregado a cada uno de nosotros. Y es una obediencia, porque Jesús nos dijo, vayan y bautícense. Entonces, cada uno de ustedes está siendo obediente a lo que Jesús ha hecho. Y vamos a ver unos requisitos que Jesús también nos dice que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. Número 2, ¿qué sucede en el bautismo en agua? Bueno, usted puede decir, ¿cómo va a ser? Quizás alguien nunca ha visto algo, cómo se sucede en lo que es el proceso del bautismo. Entonces usted dice, ¿cómo sucede esto? Mire, usted va a venir y dice, somos sumergidos completamente en el agua, por fe somos limpiados espiritualmente, morimos a nuestra antigua vida y nacemos en Jesús. Entonces usted va a venir, usted lo van a poner aquí, lo van a tirar para atrás, van a orar por usted y esa persona, cuando usted está siendo sumergido completamente, esa persona muere y es una persona nueva. Amén. Vuelvo y repito, todo esto es espiritualmente, todo es algo que simboliza lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y lo que va a hacer, ¿no? Se lo mete, muere esa persona y sale una persona nueva espiritualmente hablando. Ahora, usted cuando lo metan por ahí al agua, va a ser así más o menos. Yo traigo una fotito aquí para que lo vean. Usted cierra sus ojos, no traga agua, ora y se sumerge. Mira, cuando usted vaya y usted se vaya a bautizar, tiene que traer otra ropa. No haga como yo, cuando yo voy a las piscinas, voy a algún lugar a la playa, yo con la misma ropa que me voy, me meto al agua y con esa me regreso. Entonces tengo que calcular el tiempo que me tengo que ir, me tengo que sentar en el sol un rato para que se me seque el chorro y la camisa, porque si no voy a ir en el carro, ¿no? Pero, ¿sabe? Es muy importante eso. Yo sé que ellos le van a decir eso, le van a explicar, ¿no? Tiene que traer su camisa, su short. No sé la verdad qué es lo que le van a poner. Yo creo que Mabel después les va a explicar qué es lo que ustedes necesitan. Pero va a ser así, usted se va a poner al medio de las personas, lo van a sumergir, van a orar por usted y usted está haciendo lo que es el bautismo, ¿no? Ahora, el bautismo es un mandato de Jesús a todos y es el versículo que les decía. Y Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, que él creyere y fuera bautizado será salvo.
mas el que no creyere será condenado. Algo que Jesús dijo es que cada uno de nosotros tenemos que creer. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Cada uno de los que nosotros somos discípulos del Señor. Pero Jesús dijo, vayan y crean. Cada uno de ustedes han creído en Jesús, ¿no? Yo creo que cada uno de ustedes ya ha aceptado a Jesús y ese es un primer paso, ¿no? Todos tenemos que creer en Jesús, porque a veces es difícil que nosotros hagamos algo y aún no creemos en esa persona. Pero yo sé que todas las personas que han creído en Jesús, se vayan, crean en Jesús, bautícense y dice, y que todas estas personas serán salvas. Cuando ustedes me preguntan qué es salvo, porque dice que las que creen y se bautizan son salvos, ¿no? Usted dice, ¿qué es ser salvo? Dice que salvo es cada uno de nosotros hemos sido apartados. Ustedes son apartados para el Señor. O sea que ustedes ya no van y dicen, no, yo soy, Jesús no me quiere, no me conoce. Sí, el Señor ya lo conoce a usted, ya lo ha apartado. Número uno, porque ha sido algo obediente, ¿no? Usted ha obedecido lo que el Señor le ha pedido. Y dice que el que no se acerca y que no se cree y no se bautiza, se aleja de Dios, no está cerca de Dios. Pero el que sí es salvo, está cerca de Dios, usted ha sido apartado para el Señor. Entonces son pasos muy importantes que tenemos que tomar. Dice, ¿qué representa el bautismo? ¿Sabes? Y mucho de lo que lo poco que vamos a hablar ahora son preguntas, ¿no? Todos tenemos preguntas, queremos saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que sigue, ¿no? Y son cosas muy importantes que tenemos que saber. Dice, ¿qué representa el bautismo? Dice, nos representamos como Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Eso es lo que dice. Usted dice, ¿qué es el bautismo? Hermano, usted de repente el siguiente día le dice, ¿pero qué es el bautismo? Alguien puede venir y le puede preguntar, me voy a bautizar, pero él te dice, ¿pero qué es el bautismo? Usted dice, bueno, simplemente es la muerte, la resurrección y la vida. Usted cambia de decir, yo no quiero seguir siendo la misma persona, yo quiero que el Señor viva en mí, que la vida de Jesús simbolice mi vida. Es simplemente usted muere, usted en la sepultura y la resurrección. Dice que usted muere, usted tiene una nueva vida y usted camina con Jesús. Eso es lo que es. Muere, nueva vida y camina con Jesús. Y vamos a ver algo que es muy importante que ustedes pueden tenerse esta pregunta. Dice, ¿qué necesito para bautizarme? Es esto. Usted tiene que simplemente aceptar a Jesús. Ahora, si usted de repente dice, bueno, yo no he tenido tiempo para aceptar a Jesús, pero sabes, siempre hay una primera vez, siempre hay un tiempo en el que uno puede aceptar a Jesús. Y es muy importante. Yo creo que la mayoría de las personas que están acá, pues, ya lo han hecho. Amén. Amén. Dice, Buenos días. Buenos días. gracias, hermano. Disculpe que el bus haya demorado por venir. No hay problema. ¿Sabes? Hay una historia que es la historia del eunuco. Yo creo que muchos la han escuchado y es muy famosa por lo que es el bautismo. Dice que el eunuco, que no conocía de Jesús, alguien le habló de Jesús y él dijo, yo quiero conocer a esa persona de quien me están hablando, era Jesús. Dice que vino el eunuco, después que le hablaron de Jesús, él dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Y esa persona le dijo, nada, simplemente tienes que creer y te puedes bautizar. O sea que es muy importante que todos nosotros podamos conocer, saber de Jesús y el proceso es después bautizarse. Amén, es lo que estamos haciendo ahora en este día. Dice, haber aceptado a Jesús como su Señor. Y dice, todo aquel que oye, cree y se arrepiente, confiesa a Jesús por amor y obediencia y cumplirá el mandato del bautismo. Dice que cada uno de nosotros, los que estamos acá, ¿saben? Yo sé que ustedes no lo están haciendo simplemente por el pastor, o por su esposa, por su esposo, o por simplemente hacer algo, sino que posiblemente es por amor al Señor, ¿no? Es por amor al Señor. Es difícil que usted quiera hacer algo simplemente por hacerlo, sino que usted lo hace por amor. Dice, sí, pero yo no amo a Dios como yo quisiera. Posiblemente nadie hemos alcanzado ese punto de amarlo al Señor como nosotros quisiéramos. Pero lo más importante es seguir, avanzar y caminar y el Señor nos va a ayudar, ¿no? Posiblemente usted dice, yo aún quizás me siento alejado del Señor, quizás no lo amo como yo quiero, pero el Señor es el que nos va a ayudar. Dice que Él perfeccionará nuestro propósito hasta el fin. Entonces nosotros mientras tanto tenemos que seguir, tenemos que avanzar en lo que el Señor nos ha mandado. Y dice, todo aquel que oye, cree y se arrepiente, confiesa a Jesús por amor y obediencia, cumplirá el mandato del bautismo. Dice que usted cree, oye, confiesa a Jesús, entonces usted cumple el requisito para poder bautizarse. Dice, ¿qué pasa después del bautismo? Usted viene, usted lo sumergieron, usted es una nueva criatura. Usted dice, ¿qué pasa ahora?
usted dice, bueno, ¿y qué pasa si fallo? ¿No? Porque muchas veces nosotros queremos hacer algo y dicen, pero ¿qué será si voy a fallar? Quizás no voy a poder cumplir. ¿Sabes? El Señor, nosotros hemos sido obedientes al Señor. Lo demás lo tiene que hacer el Señor, ¿no? Nuestro esfuerzo y el Señor que nos lleva de la mano nos ayuda. No, el día de mañana todos tenemos pruebas, todos pasamos situaciones, pero el día de mañana si algo pasa, ¿sabes? Esa es la importancia del bautismo, que ya no vive en nosotros, sino que Jesús es quien está moldeando nuestras vidas. Dice, ¿qué pasa después del bautismo? Bueno, hay preguntas, no hay expectativas. Usted dice, ¿será que yo ya no voy a tener problemas? ¿Será que yo ya no voy a pasar nada? ¿Será que ya todo me va a salir bien? Déjeme decirle que siempre van a haber situaciones difíciles, siempre van a haber problemas. Posiblemente en su vida cotidiana siempre va a pasar cosas. Y usted dice, entonces, ¿para qué me voy a bautizar? Si en realidad todo va a ser igual. Todo va a ser igual afuera en el mundo, pero en nuestra vida interna todo va a ser diferente. En nuestro corazón, en nuestro caminar, todo va a ser diferente, ¿no? Usted es la misma persona que ahora usted iba, usted tomaba sus decisiones, usted pensaba, yo voy a hacer esto no me sale bien. ¿Sabe? Ya no es totalmente usted, sino es Jesús que está en usted, que va a ayudarlo, ¿no? Que Él lo va a guiar, le va a enseñar. Dice que Él nos va a ir ayudando, perfeccionando, como dije, hasta el fin. Dice, posiblemente usted puede decir, ya no voy a tener problemas o pruebas, o posiblemente nada me va a pasar, o estaré más cerca de Dios. ¿Qué pasaría si fallo? ¿No? Todas estas preguntas pueden llegar, ¿no? Pensar qué va a pasar después. Pero sabes, todas las cosas posiblemente siempre vamos a tener enfermedades, dificultades, se nos va a enfermar un niño, posiblemente vamos a perder un empleo, vamos a tener otro mejor por fe, ¿no? Vamos a pasar muchas cosas. Pero la diferencia es que Jesús está con nosotros. Amén. Jesús es el que nos va a guiar, que Jesús Amén. nos va a enseñar. Posiblemente alrededor de ti, posiblemente el vecino siempre nos va a molestar, posiblemente alguien siempre va a querer discutir con nosotros, pero Jesús es el que habita ya en nosotros. Porque Amén. nosotros cuando morimos tenemos una nueva vida, pero una nueva vida en Jesús. Ya no es nuestra vida, sino que es la vida de Jesús. Amén. Y te dice, bueno Jesús, ahora te toca hacer todo. ¿Sabes? Lo más importante es que Jesús nos va a enseñar, que Jesús nos va a guiar, ¿no? Cada uno de nosotros hemos sido obedientes. Y eso es lo que, ¿sabes? Por allá dicen que la obediencia hay recompensa, ¿no? Amén. Cuando nosotros somos obedientes, entonces siempre hay algo que Dios manda de bendición, ¿no? ¿Sabes? Cuando a veces tú vas manejando y de repente hay un GPS y le dice, tiene que salirte por acá, tiene que salirte por acá, y tú le dices, no, yo en realidad yo ya conozco por acá, ¿no? Y de repente usted se da cuenta que hay un tráfico por allá adelante, entonces dice, le hubiera hecho caso al GPS, pero ni cómo se retrocede porque ya hay todos están detrás de usted, ¿no? Pero esa es la importancia, ¿no? de la obediencia, de lo que estamos haciendo en este día. Dice, totalmente tenemos que depender del Señor, ¿no? ¿Sabes? Cuando nosotros hacemos esto por fe, ya dijimos, dependemos del Señor, somos una nueva vida, pero ahora todo lo que nosotros hacemos dependemos del Señor, ¿no? Aceptamos a Jesús, nos bautizamos y en nuestra vida le pertenece al Señor. Amén. Otro dice, empezamos una nueva vida en la que Jesús murió para entregarnos. ¿Sabes? Es la vida que Jesús siempre murió y que nos entregó a cada uno de nosotros. ¿Sabes? A veces es difícil posiblemente llegar y disfrutar esa vida, pero Jesús ya nos las ha entregado y eso es lo que nosotros estamos haciendo es por fe al Señor. Dice, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, mire, hemos sido perdonados, hemos sido unas nuevas personas. Mire, de repente usted va a tener ahí posiblemente un problema o algo que le va a pasar. Pero es cuando nosotros nos damos cuenta que Jesús nos ha enseñado algo nuevo. Posiblemente usted va a tener de repente alguna enfermedad, que revisamos todo eso, pero puede de repente algo, alguna enfermedad, alguna situación. Pero Jesús, siempre hay una palabra que Jesús nos enseñó a nosotros que teníamos que aprender, ¿no? Dice que Él, por sus llagas hemos sido sanados, que Él vino y que Él dijo que Él nunca nos dejaría solos, que Él también dijo que nunca nos faltaría nada, que Él estaría y que nos daría descanso, nos daría paz, ¿sabe? Todas esas son promesas que el Señor nos ha dado. Y posiblemente el día de mañana necesitamos una promesa del Señor, pero ¿sabes? Jesús ya la dijo. Es por eso que hay algo que nosotros sí tenemos que hacer, es cada día alimentarnos del Señor. ¿Sabes? No es que de repente el domingo usted se bautizó y dice, bueno, yo ya no voy a la iglesia, yo ya estoy salvo, nada me va a pasar. No, es algo muy importante, es algo que siempre tenemos que nosotros seguir viniendo a la iglesia, seguir buscando al Señor, seguir alimentándonos. Porque, ¿sabes? Una de las cosas que sucede es, cuando nosotros creemos en Jesús,
viene el Espíritu Santo a nuestras vidas. Cuando nosotros nos bautizamos, hay una nueva vida en nosotros. Pero es algo que siempre tenemos que cuidar, ¿no? De repente usted compra un carro nuevo, usted siempre tiene que darle su mantenimiento. Usted puede tener ese carro por muchos años y si nunca le dio mantenimiento, va a llegar el punto que se va a dañar. Entonces es todo así, todo le tenemos que dar ese mantenimiento. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, tenemos que estudiar, tenemos que orar, tenemos que buscar del Señor. De la misma manera, cuando nosotros nos bautizamos, siempre es muy importante que nosotros tenemos que siempre asistir a la iglesia. No de repente usted dice, yo ya me bauticé, yo ya cumplí con lo que el mandato. No, es muy importante que cada uno de nosotros tenemos que siempre asistir a la iglesia, alimentar ese Espíritu Santo que siempre estará con nosotros. Amén. Amén. Dice, ¿qué sigue después del bautismo? Dice, por tanto, y esto es algo que Jesús le dijo a la iglesia, ¿no? Y es lo que la iglesia está haciendo. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy importante, Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De repente usted va a sentir que quizás el Señor está conmigo, el Señor me ha olvidado. Entonces, el Señor tiene diferentes planes para cada uno de nosotros. Dice que el Señor manda y que hagas hacer discípulos, pero dice algo muy importante: tiene que enseñar la iglesia a hacer, enseñándole todas las cosas que Él ha mandado. Es decir, algo muy importante en nosotros es que nosotros tenemos que siempre no dejar de venir a la iglesia. Dice que cómo nosotros podemos llegar hasta el fin, podemos seguir caminando en Jesús. Dice que enseñándole todas las cosas. Esto es algo que la iglesia hace, enseñándole todas las cosas que yo he mandado. Pero ahora la responsabilidad de nosotros es siempre asistir a la iglesia, no olvidándonos de lo que nosotros hemos hecho. ¿Sabes? El Señor no se va a olvidar. Pero posiblemente de repente a nosotros se nos olvida lo que hemos hecho y todo eso, pero es muy importante que nosotros siempre asistamos a la iglesia para que podamos aprender. El momento que nosotros nos bauticen al día domingo ahí abajo, va a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú eres una nueva persona. Amén. Y dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No solo ese día del bautismo, sino solo ahora, sino siempre va a estar con nosotros. Y dice, algo que nosotros, yo lo podría decir unos deberes, ¿no? Unos trabajos, una responsabilidad de nosotros, dice, debemos congregarnos, ¿no? Como decía y lo mencionaba, es algo muy importante, siempre asistir a la iglesia. Dice, buscar más de Dios. ¿Sabes? Como dije, sí, tenemos una nueva vida, pero siempre tenemos que buscar siempre del Señor. Dice, recordar que vivimos en la vida que Jesús nos ha entregado. ¿Por qué? Porque en el día de mañana quizás nosotros dijimos, bueno, yo me bauticé, pero nada ha pasado, nada, Jesús no me está ayudando. Pero es algo muy importante que nosotros en nuestra vida espiritual tenemos que esperar qué es lo que Jesús quiere para nuestras vidas, ¿no? Siempre nosotros vamos a querer hacer lo que nosotros queramos, y eso es así. Siempre hay nosotros decimos, bueno, yo voy a hacerlo a mi manera, pero sabes, el Señor siempre tiene algo que viene de Él, que Él quiere enseñarnos cómo nosotros tenemos que hacer las cosas. Dice, recordar que vivimos en la vida de Jesús que Él nos ha entregado. Es decir, Él siempre va a querer lo mejor y nos va a dar su voluntad. Dice, aprender más de Jesús. Son cosas que están ya en nosotros, ¿no? El aprender cada día más de Jesús, qué es lo que Jesús quiere para nosotros. Y dice, ¿a qué edad me puedo bautizar? De repente usted dice, bueno, yo soy muy viejito, yo estoy muy grande, yo soy muy joven. ¿A qué edad yo me puedo bautizar? Mire, en realidad la Biblia no habla de qué edad usted se tiene que bautizar. Pequeño, alguien mediano, alguien adulto, alguien mayor, no lo sabemos. Pero sabes, algo muy importante es que si usted creyó en Jesús, usted se puede bautizar. Posiblemente usted me dice, bueno, de repente yo soy muy joven, pero si usted conoce a Jesús, usted sabe que Él es su Salvador, que Él lo ha perdonado, usted se puede bautizar en Jesús. Y dice, no existe una edad estipulada, pero tenemos que estar conscientes del valor y el significado espiritual que esto trae a nuestras vidas. ¿Sabes? Es muy importante que nosotros sabemos el valor que eso trae para cada uno de nosotros. Amén. Dice, ¿cuántas veces yo me puedo bautizar? ¿Sabes? De repente usted dice, bueno, yo me bauticé, y eso me pasó a mí. Yo me recuerdo que yo me bauticé quizás por ahí como a los 10, 11 años quizás. Yo me bauticé y quizás fue porque en el momento alguien me dijo, tienes que bautizarte, tienes que bautizarte. Bueno, y me metieron y me bauticé, pero en ese momento yo no sabía, no entendía qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Y de repente, creo que fue hace un año, 2 años, yo me volví a bautizar acá.
pero en ese momento yo ya entendía quién era Jesús, qué es lo que iba a suceder, qué es lo que traía todo eso, ¿no? Y entonces es algo muy importante, ¿no? ¿Sabes? Algo que nosotros tenemos que hacer es que nosotros tenemos que estar conscientes de lo que podemos hacer. ¿Cuántas veces me puedo bautizar? Y tengo un versículo que dice acá, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Jesús murió una vez para darnos vida, ¿no? Él murió y Él resucitó. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para nuestra muerte por el bautismo, a fin de que también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Sabes? Si usted en aquel momento usted no conocía, o usted va, alguien tomó la decisión por usted, posiblemente ahora usted sabe y dice, ahora sí yo me quiero bautizar porque yo ahora entiendo qué es lo que significa. ¿Cuántas veces posiblemente, si usted no conocía ahora, posiblemente ahora es el tiempo que usted necesita saberlo? Pero Jesús en realidad murió una sola vez para nosotros, para darnos una vida. De repente usted no dice, bueno, quizás ya se me olvidó, pero ¿qué significa? Me vuelvo a bautizar y el siguiente año yo no sabía qué era, entonces ahora sí yo vuelvo, ¿sabes? Jesús murió una sola vez para nosotros, para darnos una vida, y eso simboliza todo en nuestras vidas. Y ya casi lo he hecho. Era una cuarta por ahí. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Dice que cuando nosotros llegamos, conocemos a Jesús, simplemente nos semejamos a Jesús. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús hizo. Jesús murió, nos dio una vida nueva y ahora nosotros podemos disfrutar de esa vida. ¿Sabes? Usted tiene que disfrutar tanto como usted y yo de la vida que Jesús nos ha dado. Es saber confiar en Él, saber esperar en el Señor, saber que Jesús tiene algo nuevo para nuestras vidas. ¿Sabes? Jesús no te va a mandar a hacer algo que nunca va a cambiar tu vida, sino que esto cambia la vida de cada uno de nosotros. Y dice el siguiente, Jesús y Nicodemo, y son historias muy famosas, y con esta es la última historia que tengo. Dice, respondió Jesús, de cierto, cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo iba al Señor, él quería saber más del Señor, pero había muchas cosas en su vida que no lo dejaban aceptar, reconocer quién era Jesús. Pero Jesús le dijo, usted tiene que nacer de nuevo. No es que va, como decía, va a entrar al vientre de la madre y va a volver a salir. Simplemente estaba hablando del Espíritu. Cuando tú cambias y naces en agua y en el Espíritu, nosotros somos personas nuevas, y dice que nacemos de Dios y que podemos entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos bautizamos en agua, somos unas nuevas personas. Cuando lo hacemos en el Espíritu, que es cuando aceptamos a Jesús, reconocemos que el Señor es nuestro reino. Y para vivir en el reino del Señor, nosotros simplemente tenemos que reconocerlo a Él. Entonces nosotros podemos disfrutar de las promesas, de la bendición que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Así que, ya para terminar, es muy importante que nosotros nunca olvidemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, va a hacer por nosotros. Jesús murió por nosotros y nos dio una vida. Nosotros el día del bautismo vamos a morir a la vida que hemos tenido, que había pasado en nuestras vidas, aún quizás antes de conocer a Jesús. No es decir, usted ha tenido una vida mala y todo, pero ¿sabes? Algo muy importante es que el simbolismo que nosotros vamos a hacer significa que nosotros somos espiritualmente unas personas nuevas. Como le digo, no significa que ya no va a tener problemas, que ya no le va a pasar nada,